Buenos días para todos. Gracias por estar aquí presentes nuevamente en este espacio de oración que es la Lectio Divina. Gracias por darse la oportunidad de poder compartir este momento de reflexión, de meditación de lo que es la Lectio Divina en torno al Evangelio para el día de hoy. Así que gracias por esa perseverancia, por esas ganas de estar aquí presentes y motivemos este inicio de nuestra Lectio Divina con un canto al Espíritu Santo. Recordemos que es el Espíritu Santo el que motiva estos espacios de oración, el que nos sensibiliza, el que nos ayuda a encontrar esas luces que Dios nos quiere dar con su evangelio. Es el Espíritu Santo el que inspira a la iglesia, es el Espíritu Santo el que da esos carismas y dones, es el Espíritu Santo el que mueve a Jesús al desierto, es el Espíritu Santo, es el que revolotea por la creación, es el soplo divino, el Ruach, el que está presente en cada uno de nosotros cuando Dios en su momento de la creación da ese soplo de vida. Es ese Espíritu de Dios que habita en medio de nosotros, el que nos deja percibir, sentir que Dios está presente como Dios trinitario en medio de nosotros. Así que tomémonos un momento para escuchar este canto en gregoriano, que es el Veni Creator Spiritus, como una motivación para sentir que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Veni
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hagamos la oración inicial. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo al servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si son 10,000, si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él, o con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Voy a colocarles nuevamente la lectio divina para que ustedes den la oportunidad de hacer una segunda lectura de este evangelio. Recuerde que siempre en este ejercicio de lo que es la lectio divina, lo importante es poner en el centro las palabras de Dios que vienen en su evangelio o que nos transmite por su evangelio. Y es a partir de esas palabras que volvemos a leer como Él nos está hablando. Y encontremos particularmente para cada uno de los aquí presentes qué es lo que el Señor nos dice en este evangelio para el día de hoy. Habiendo hecho esta segunda lectura, los invito ahora a escuchar la reflexión correspondiente al día de hoy. Hay algunas ideas muy interesantes que podemos hoy rescatar de este evangelio, de esta lectio divina para el día de hoy, de San Lucas. He ubicado 4 ideas que a lo mejor son las mismas que usted encontró, importantes para usted. Voy a repetirlas y a partir de eso vamos a hacer una reflexión sobre ellas. Recuerde que en la lectio divina, lo importante de la lectio divina es qué es lo que el Señor me está diciendo en el Evangelio y cómo esas cosas que el Señor me dice en medio del Evangelio se deben convertir no solamente en ideas, sino
en vida y reflexión personal para ver qué cosas debo cambiar. Ese es el sentido de hacer esta lectio divina, o es el sentido de la oración de meditación, donde lo que ejercitamos es el pensamiento, la reflexión, y a partir de eso tomamos decisiones que pueden ser cambios de pensar, cambios de vida, cambios de forma de llevar las cosas o de hacer las cosas. En el Evangelio de hoy aparecen unas partes muy fuertes que son interesantes profundizarlas, porque pueden ser muy bien interpretadas o tal vez no bien interpretadas y por lo tanto poco entendidas. Voy con la primera. Dice así: si alguno viene junto a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Ahí ya nos encontramos con una frase fuerte. Recuerde usted al inicio del Evangelio que Lucas expresa que venían muchos detrás de él, una multitud, ¿no? Multitud. Y se devuelve, Jesús se devuelve y empieza a expresar estas palabras. De cierta manera, Lucas está haciendo una catequesis, ¿ok? Y los que somos catequistas, por lo general siempre buscamos ciertos elementos dentro de la catequesis que lleven a nuestros alumnos o a nuestros catequizandos a que, ¿no? A que se sientan motivados, a que que puedan ellos como sentar cabeza o poner mucha más atención. Entonces esta frase, creo yo que es una frase muy catequética, donde empieza Jesús a decirles a los que están escuchando: pongan atención, ¿usted quiere ser discípulo mío? Mire hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde tendríamos que llegar. Ok, pero más adelante vamos a profundizar en eso. La segunda idea, también dentro de este contexto de catequesis, dice: el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Encontramos una segunda idea que también es fuerte, porque hace parte de una catequesis. Tercera, porque que es ya una parábola. Recuerde que Jesús enseña con parábolas. Esta tercera parte que voy a leer es una parábola que expresa a Jesús de la siguiente manera: ¿por qué quien de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él. Recuerde que Jesús está hablando de las condiciones para ser discípulo de él. Y aquí pone una parábola, ¿no? Donde dice que aquellos que quieran ser discípulos míos deben calcular muy bien, ¿no? Muy bien calcular los gastos, como en la parábola, calcular los gastos para edificar la torre y así acabarla. Entonces dice: usted quiere ser discípulo mío, calcule, piense muy bien lo que usted está queriendo hacer. Y la última: cualquiera de vosotros, también hace referencia al discipulado, que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Es decir, aquel que sigue a Jesús tiene que asumir actitudes muy fuertes, pensadas, meditadas, discernidas y en algún punto hasta radicales. Entonces, esas ideas son las que nos enmarcan en este evangelio para el día de hoy. Pero recuerden, es una catequesis para aquellos que quieren seguir a Jesús, que se quieren hacer discípulos de él. Y él coloca todo el contexto, ¿no? Porque tiene muy claro para aquellos que están alrededor de Jesús, en la época de Jesús, cómo se va a dar esta situación. No va a ser una situación fácil, va a ser una situación complicada, ¿no? Para aquellos que quieren seguir a Jesús. Entonces,
la enseñanza, la catequesis es fuerte, como que sacude a todos, ¿no? Nos sacude a todos porque las exigencias son fuertes, ¿no? Vamos a profundizar en ellas. En el Evangelio, repito, de hoy, Jesús habla del discipulado y presenta condiciones. Recuerde, es una catequesis, ¿no?, que habla sobre el discipulado y presenta las condiciones para aquellos que quieren ser discípulas o discípulos de Jesús. Primera condición: odiar al padre y a la madre. Algunos quitan la fuerza de la palabra odiar y lo traducen de otra manera, como dar preferencia a Jesús por encima de los padres. En algunas traducciones es más bien dele preferencia, no quitan esa parte, esa palabra odiar, y habla sobre la preferencia a Jesús por encima de los padres. Pero el texto original usa la expresión odiar a los padres. En otro lugar, Jesús manda contrariamente, hay que amar y honrar a los padres, en Lucas 18:20. Entonces aquí hay una contradicción, ¿no? O sea, Jesús dice, odia a su padre y a su madre, pero en otro texto le dice, manda a amar y a honrar a sus padres. Entonces, la contradicción nos ubica entonces en esa perspectiva de catequesis. Jesús está llamando la atención, le está diciendo a los discípulos, oiga, despabilen, oiga, desen cuenta, ustedes Hey quieren ser Siri. discípulos míos, entonces como ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que asumir una actitud radical de seguimiento. Pero cuando confrontamos con Lucas 18:20, pues vemos que es una contradicción. Vamos a explicar esta contradicción para entenderlas un poquito mejor y para darle fuerza a esa primera idea de lo que es odiar a su padre y a su madre, si quiere seguir a Jesús. En el tiempo de Jesús, escuchen muy bien, nos vamos al tiempo de Jesús, que es diferente a nuestro tiempo. Son dos cosas diferentes. En el tiempo de Jesús, la situación social y económica, y social, llevaba a que las familias se encerrasen en sí mismas y les impedía cumplir una ley, la ley del rescate, Goel. Los judíos tenían una ley que se llamaba Goel, que es la ley del rescate. ¿En qué consistía esa ley del rescate? Esta ley consistía en que las familias deberían socorrer a sus hermanos y a sus hermanas de la comunidad, es decir, del clan, que estaban amenazados por perder su tierra o caer en la esclavitud. ¿Sí ve la diferencia? Una cosa es la familia, la íntima, y otra es la familia de comunidad o clan. Estamos en tiempos de Jesús. Esta ley viene del Antiguo Testamento, del Deuteronomio 15 y del Levítico 25, 23, 43. ¿Qué significa esto? Es una ley que viene del Antiguo Testamento. Y recuerde usted que, que todo lo que es, en el tiempo Antiguo Testamento, el pueblo de Israel camina por el desierto. Entonces, estas tribus caminaban por el desierto. Por lo tanto, era importante que se mantuviesen unidos los clanes y las tribus, porque si no desaparecían en el desierto. Entonces aparece una ley que debía ser cumplida para ir al rescate de esa otra tribu, de ese otro clan. Es decir, pensaban en comunidad, ¿no? Y en ese pensamiento ellos salían a socorrer a sus hermanos de clan, de tribu, que estaban amenazados de perder su tierra por las invasiones o de caer en la esclavitud. En la época de Jesús, ellos ya no estaban en el desierto, pero la ley se mantiene. Y es una ley que va al rescate de aquellas familias de la comunidad que están en una situación económica y social. Por lo tanto, Jesús dice, si usted quiere ser discípulo mío,
si quiere ser discípulo mío, en mi comunidad, en mi discipulado, yo los invito a que por favor deje de pensar en su pequeña familia y piense en la familia mayor, en su clan, en la comunidad. Entonces no es una, es una perspectiva, Jesús presenta una perspectiva mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús las familias se encerraban y entonces al encerrarse debilitaban el sentido de lo que era la comunidad. Jesús quiere hacer revivir la vida de comunidad y por eso piden que rompan esa visión estrecha de la pequeña familia que se encierra en sí misma y pide que las familias se abran entre sí, que piensen en la gran familia, que piensen en la comunidad. Este es el sentido de utilizar odiar al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos y a las hermanas. Jesús lo que invita es que ellos piensen en la comunidad en grande, no simplemente en la pequeña familia. Quiere llevarlo a la comunidad, es decir, invita a un pensamiento de comunidad. ¿Ok? Jesús también en otros pasajes tiene utiliza el mismo sentido. Ignora la petición de su familia diciendo, mi hermano y mi madre, mi hermano, mi hermana, mi madre, son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? Amplía el concepto de comunidad. Marcos 3:20. Los vínculos familiares, por lo tanto, no deben impedir la formación de la comunidad. Esta es la primera condición para ser discípulo. Cuando tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que pensar como discípulo de Jesús en la comunidad y abrir esos espacios cerrados de la familia, del núcleo familiar, cerrados si tú realmente quieres servir. Y muchos de nosotros tenemos ese ejemplo en nuestras comunidades. Hay personas que se dedican a la comunidad, ¿no? Y lo hacen de cierta manera rompiendo esa intimidad de familia para entregarse a los demás. Eso hace ver la calidad del discipulado. Eso no quiere decir que uno descuida a su familia. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que aquellos que se hacen discípulos tienen que no solamente encerrarse en su familia, sino que abrirse a la comunidad. Conozco ejemplos de personas que llevan su familia a la comunidad, ¿no? Y hacen de su familia la comunidad. Yo creo que eso es un movimiento muy, pero muy inteligente de muchos hermanos que sirven en nuestras comunidades. Muy bien. Miremos la segunda condición, cargar la cruz. Quien sigue a Jesús debe llevar la cruz detrás de él. Esto significa que debe, como Jesús, sentir que en algún momento va a ser criticado, va a ser crucificado como él. Pablo en la carta a los Gálatas nos dice, en cuanto a mí, o sea, Pablo, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, en la condición del discípulo, como Juan, que es un ejemplo muy claro, él nunca va a decir, yo hago esto por mí, por mí, para que la comunidad se sienta bien. No, él lo hace en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hace en nombre de él, sabe que van a venir críticas, saben que van a venir situaciones de problemas, sí, y eso va a poder suceder, ¿no? Dos parábolas, pero solamente vamos a tomar una por el tiempo. La parábola donde nos habla de aquel que está construyendo la torre y tiene que hacer cálculos, ¿no? Tiene que hacer cálculos para que cuando comience realmente termine la torre. En esa parábola nuevamente nos habla de la condición del discipulado. Es decir, aquellas personas
que van a tomar la decisión de ser discípulos de Jesús deben pensar muy bien esa decisión. Deben pensar muy bien esa decisión. ¿Ok? Cada uno debemos reflexionar muy bien sobre la manera en cómo seguimos a Jesús, ¿no? ¿Cómo es nuestra manera de seguir a Jesús? Y frente a eso, ¿no? Empezar a expresar, bueno, si yo realmente soy un discípulo o quiero ser discípulo de Jesús, debo tomar una decisión, ¿ok? Debo tomar una decisión. Y esa decisión debe ser bien pensada si realmente me voy a ser un discípulo de Jesús, ¿no? Muchos de nosotros decimos que seguimos a Jesús y seguir a Jesús es una cosa muy seria. Hoy, nuevamente, mucha gente se dice ser cristiano, ¿no? O más bien, muchos somos cristianos porque no ha sido una opción personal, porque no ha sido una decisión de vida, sino porque es un fenómeno cultural, porque por tradición, porque somos colombianos o porque somos mexicanos, pues somos cristianos. Y nunca se nos pasa por la cabeza tomar la decisión, es decir, tomar la decisión de seguir a Jesús de una manera seria, a lo del discipulado, que nos lleve a qué? A dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en los demás, a realmente llevar la cruz, es decir, a asumir lo que significa seguir a Jesús, donde vamos a ser criticados, donde vamos a ser crucificados, donde vamos a ser, ¿sí? Criticados hasta por nuestras familias. Y realmente si somos discípulos y tomamos esa decisión, pues hay que pensarla muy, pero muy bien. Espero, hermanos, que estas ideas nos hayan ayudado o les ayuden a ustedes a poder realmente discernir si usted realmente, nuevamente la palabra real, se siente un discípulo o necesita pensar muy bien esa condición o hasta ahora se dio cuenta lo que significa hacerse discípulo del Señor y a lo mejor tiene que asumir ciertas actitudes, a ser un poquito más comprometido, a entregarse más a la comunidad, a no pensar simplemente en usted, sino pensar en los otros, así como Jesús les exige a aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. Terminemos nuestra lectura divina con la oración final. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé, el refugio de mi vida. ¿Ante quién templaré? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana.